denunciamos. En nuestro país se está deteniendo e expulsando de forma arbitraria a muchas personas todos los días. Actualmente en el centro de internamiento de extranjeros desertadores de Valencia hay más de 100 personas detenidas. Están siendo privadas de libertad por haber inmigrado, por no tener un permiso de residencia, por haber huido de la pobreza, de la explotación, de la guerra o de la persecución política, religiosa o étnica, etc. Carecer de documentación nunca puede ser causa de expulsión. ¿Se me escucha o no? Y mucho menos de privación de libertad o encarcelamiento injusto. Pese a esto, muchas personas inmigrantes están siendo expulsadas del país por falta de una efectiva asistencia jurídica. Además, aquellas personas que logran salir de estos centros lo hacen con una orden de expulsión en la mano que les deja sin posibilidad de acceder a un permiso de residencia y trabajo, siendo sometidos a la clandestinidad y a la vulnerabilidad del chantaje por medio a ser expulsados. Exigimos a nuestros gobernantes que se reconozca y se dé solución al hecho de que la mayor causa de la pobreza de los países del sur es producida por el poderoso sistema de producción y consumo de muchos países del norte. Esta injusta situación obliga a miles de personas a arriesgar su vida cruzando desiertos y mares, abandonando a sus familias para ir en busca de un futuro mejor. Por esas razones expuestas y por muchas más, los ciudadanos y las ciudadanas del mundo exigimos a la administración que se regularice la situación de los que intentan labrarse un futuro mejor. ¡Nadie sin derecho! ¡Nadie! Nos manifestamos contrarios a los centros de internamiento de extranjeros. Abogamos por su supresión y exigimos una verdadera política de integración plena. Solicitamos el apoyo de la opinión pública para la defensa de los derechos humanos, así como la necesidad de que los medios de comunicación informen con veracidad acerca de esta realidad. Nuestra falta de respuesta frente a las injusticias no es ignorancia, es complicidad con todos, contra todas estas políticas injustas. Exigimos no a los centros de internamiento de extranjeros, no a las expulsiones y expulsiones arbitrarias, no al Guantánamo en Valencia, sí a la libre circulación de mujeres y hombres. Ante las políticas institucionalizadas, a ver si aprendemos a leer, ante las políticas institucionalizadas de marginación que impone el norte, no a la ley de extranjería, nadie sin derechos ya, ciudadanos y ciudadanas del mundo. ¡Libertad! ¡Libertad!